Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Regresamos a nuestros habituales programas de Entre Líneas después de un descanso, primero por lo de la feria de Tulancingo y ahora por las vacaciones, pero ya estamos nuevamente aquí en Entre Líneas. Hoy vamos a hablar de la reforma energética. Hemos invitado a una serie de especialistas y de personalidades de los diferentes partidos. Bueno, voy a ir presentando poco a poco a cada uno de ellos. Está con nosotros Javier López Torres, secretario de organización del PRD. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. También está Andrés Caballero Cerón, coordinador de Morena en Hidalgo. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos. Gracias por la invitación. También está Héctor Loreta del PT. Muchas gracias por estar con nosotros también. De Morena. De Morena también. Sí. Bueno, PT y Morena ya están integrados, ¿no? Y Francisco Tobal Quesada, él es miembro del Consejo Nacional Ciudadano de la Consulta sobre la Reforma Fiscal y Energética. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Carlos. Y también está invitado Eric Márquez Rivera, él es diputado federal del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión Especial de Energía. Esperamos que llegue. También estaba invitado el secretario de Acción Electoral del PRI, Rodolfo Hinojosa Fernández, pero nos hablaron ya en la víspera del programa, del inicio del programa, para disculparse en virtud de que este señor se enfermó. Pedimos que nos enviaran a otra persona, pero dicen que nomás tienen a 2 especialistas preparados para estos temas, que les daba mucha pena, pero que no podía participar el PRI en esta ocasión. Y bueno, se me hace poco que existan 2 personas nada más por parte del partido oficial para ventilar estos temas. Bueno, el asunto de la reforma energética, los datos hoy por hoy no están nada bien. El día de hoy el subsecretario de Hacienda salió a dar un informe donde especifica que México no va a crecer como se había estimado al 3%, sino lo ubica ya en el casi 1.5. Esta es una mala señal por parte de la cuestión económica, pero además hay otro asunto de los empleos que se crearon en lo que va del año y son lamentablemente muy pocos. Tan solo en el mes de julio fueron alrededor de 5,000 empleos a nivel nacional, los de nueva creación, frente a los 30,000 o más de 30,000 que hubo en el 2012. Esto da un panorama nada halagador para el gobierno federal y sobre todo en medio de este debate al que se va a enfrentar relacionado con la reforma energética. Bueno, le cedo la palabra a quienes están con nosotros. Santiago Tello o Andrés Caballero. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos. Sí. Agradecerle primeramente que nos permita estar en este espacio informativo y decirle que su servidor no es un especialista en el tema, más sí somos ciudadanos preocupados y en el marco de la responsabilidad al frente de Morena, queremos manifestar que esta reforma energética está fundada en mentiras por parte de Enrique Peña Nieto. Su primera mentira es cuando nos manifiesta que Pemex no se privatiza. Esta reforma energética de Peña le permite a las empresas privadas tener contratos de utilidad compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que Pemex le tendría que pagar a empresas privadas un porcentaje del costo de la extracción del petróleo, sino de lo que le cuesta el petróleo en el mercado. Eso significa literalmente
México le estaría comprando a los privados su propio petróleo. Es decir, se trata de una privatización disfrazada. México no necesita de inversión privada, nacional o extranjera para potencializar a Pemex. Pemex tiene todo un potencial. Es una de las empresas más relevantes a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, y hoy podemos decir que es el corporativo más fuerte en México, en nuestra República Mexicana. Nosotros sentimos, esa es una de las primeras mentiras, no podemos compartir las ganancias del petróleo, no se puede permitir que los privados se apoderen de la utilidad que reditúa esta empresa. Nosotros decimos que es mentira cuando Peña dice que esta reforma es cardenista y que retoma el espíritu que planteó Lázaro Cárdenas en el 27 de la Constitución. Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, en ciertos momentos de nuestra historia, permitieron la posibilidad de que la iniciativa privada produjera petróleo para Petróleos Mexicanos durante los primeros años después de la expropiación petrolera, pero solo porque las transnacionales a quienes se les expropió la industria dejaron las plantas petroquímicas en ruinas, sacando las refacciones, materias primas de las plantas y dando de baja o llevándose al personal calificado. El licenciado el general Lázaro Cárdenas y el presidente Manuel Ávila Camacho, por lo tanto, tuvieron que empezar casi de cero con Pemex. Solo por eso se permitió la entrada de la iniciativa privada a Petróleos Mexicanos. Pero cuando llegó el momento, el punto en que Pemex era una empresa grande y autosuficiente, con Adolfo López Mateo se prohibió por completo la participación de la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos. Y hoy en día, Petróleos Mexicanos no está en condiciones en las que estaba la industria petrolera en el 38. Hoy en día, Petróleos Mexicanos es una empresa autosuficiente, es más rentable que la misma Exxon en este momento. La petrolera más potente del mundo es menos rentable que Petróleos Mexicanos. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de que entre capital privado a Petróleos Mexicanos. Bueno, habrá que ver a qué le llamamos rentabilidad, porque si lo medimos por número de empleados, Petróleos Mexicanos sí está muy abajo, frente a las transnacionales. Javier López, del PRD. Sí, muchas gracias. Igual, como lo comenta Andrés, no somos especialistas en la materia, pero debería ser, por sentido común, un tema de interés general para toda la ciudadanía, ya que se trata del patrimonio de la nación. Si nos referimos exclusivamente a Pemex, que es en lo que se basa principalmente la reforma energética. ¿Necesaria la reforma energética? Sí. Nosotros como PRD consideramos que sí es necesaria, y no tan solo una reforma constitucional. La iniciativa que está mandando Peña Nieto, o que está manejando específicamente el PRI, nada más toca el artículo 27 y el artículo 28 en lo fundamental, pero no nos dice cómo se van a modificar leyes secundarias o cuáles van a ser las alternativas que van a acompañar a eso. Como PRD no se considera necesaria la modificación del 27 ni la modificación del artículo 28, porque nos dicen pues que se le va a dar un poco de autonomía. No necesita un poco de autonomía Pemex, necesita el total de la autonomía para poder ser una empresa totalmente consolidada y totalmente rentable. Aquí el gran problema es que la producción va en descenso. De los últimos 5 o 6 años, la producción ha bajado de manera considerable. Y esto se debe a que los yacimientos que está explotando Pemex se están acabando, y la única alternativa es explorar pozos profundos o aquí en Xicontepec, en una zona muy complicada. Pero Pemex no tiene la tecnología. Y si Pemex no se abre para tener más inversión o más exploración, se va a quedar rezagado. Sí, todo va de la mano, y ya lo mencionaba Andrés, dicen, a ver, la utilidad compartida, pero está muy ambiguo ese texto. O sea, sí, no hay porcentaje. No se maneja ni siquiera porcentajes. Digo, yo como inversionista no voy a invertir dinero bueno al malo, o no voy a invertir ciegamente, voy a ver cuánto voy a ganar, y yo vengo por todo. Esa es una.
pero es un asunto más integral, es un asunto de fondo, ver cómo dejamos de exportar crudo para que nos lo regresen en gasolina y de ahí poder abaratar los costos y tener el dinero para invertir. Un ejemplo, la refinería de Tula. Se ha venido anunciando ya durante 2 sexenios la construcción. De hecho, el Estado se endeudó con más de 1.500 millones de pesos para poder comprar los terrenos, el Estado de Hidalgo, y no se ha podido iniciar. Y me centro nada más en lo local. De ahí tendríamos que ver cómo se desempeña el asunto de los sindicatos, porque Pemex tiene que ser, o el petróleo tiene que ser de los mexicanos, y tal parece ser que el petróleo es del sindicato, que ellos disponen de las cuotas y de todas las prebendas y de todas las ganancias, ya para fines muy particulares, lejos del fortalecimiento. Yo sí coincido contigo en que se tiene que invertir en la exploración, pero hay que ver de dónde va a venir ese dinero, si son contratos con la iniciativa privada, pero en las utilidades ya tienen que ser exclusivamente del Estado, porque si yo estoy contratando a la iniciativa privada, yo le voy a pagar por ese contrato, como es el caso de los ductos y todo lo que tiene que ver con la infraestructura alterna a la paraestatal. Entonces sí se tiene que hacer más exploración, más yacimientos, más inversión, pero con recursos del Estado. Se ha propuesto por parte de los partidos fundamentalmente de izquierda lo que se llama una consulta nacional sobre la reforma fiscal y energética que se va a llevar a cabo el día 1 de septiembre. Francisco Tobal Quesada. Sí, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Es una consulta un tanto, yo diría, dirigida. ¿Por qué dirigida? Porque cuando tú le preguntas a la ciudadanía, ¿quiere pagar impuestos? Te va a decir que no. Si le preguntas, ¿quiere más salarios? Te va a decir que sí. Entonces, esta consulta está integrada por 6 preguntas. 3 de la reforma fiscal y 3 de la reforma energética. Sí, Juan Carlos. Nada más que antes una precisión, sí, pues, o varias. No es que se quiera privatizar Pemex, sino que se quiere privatizar el sector energético, ¿no? Digo, es más allá de CFE, entonces aún más, y entendemos que el petróleo es un producto industrializado de uso generalizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el saco que tú traes, el anuncio, la mesa, el micrófono, mi camisa, tiene de alguna forma que ver con el petróleo. Entonces, es un sector estratégico, ¿no? Entonces, digamos, esa es la previsión, no es nada más Pemex. Digo, yo creo que Pemex a lo mejor ni les interesa como empresa, ¿no? Puede estar Pemex, pero lo que ellos quieren, o más bien la propuesta es instalar más empresas que exploten el subsuelo mexicano. Y otra precisión también, se dice que Pemex o el Estado mexicano no tiene ni la tecnología ni el dinero. Digo, estamos siendo bombardeados por información o verdades a medias, ¿no? En ninguna parte del mundo existe la tecnología, ¿no? Y ninguna empresa del mundo tiene el dinero. Sería como muy erróneo por parte de las empresas, digamos, tener el dinero aquí en su bolsa o en la caja chica. Serán malos empresarios, ¿no? Lo que van a hacer, o lo que se pretende hacer, es algo que hizo Pemex y que permitió crear el Instituto Mexicano del Petróleo y potenciar el sector petrolero en este caso, que es pedir prestado, ¿no? Es lo que van a hacer ellos. Entonces, y de la tecnología. También, digo, no es un producto que se comercie en el mercado. ¿Por qué? Porque como bien lo señalaste al inicio, la tecnología tiene que ver con aguas profundas, y no, las empresas no todas tienen la tecnología. Entonces, la tecnología se hace ex profeso en el sitio. Entonces, son verdades a medias que nos han ido bombardeando. Y aquí hay un punto que sí quiero resaltar, digo, que tiene que ver con la consulta, ¿no? No están los compañeros del PRI ni del PAN, ¿no? Y en este país lo que necesitamos es información, ¿no? Como decimos, el petróleo es un producto industrializado de uso generalizado y es estratégico, y no están los compañeros que defienden esta propuesta. Lo que nosotros planteamos es que se tiene que consultar, ¿no? Se tiene que consultar porque, si bien tú decías a qué persona va a aceptar, o si le preguntas que si quiere impuestos, obviamente te va a decir que no, pero igual en este consejo, que hay que decirlo, se instaló a instancias del PRD, pero el PRD pasó la estafeta a Alianza Cívica, y Alianza Cívica creó un consejo ciudadano con personas sin una militancia partidista, y pues ahí podemos encontrar a Agustín Basabe, a Rolando Cordera, a Antonio Gergenson,
y bueno, me hicieron el favor de invitarme a mí, y obviamente fue un proceso de construcción de las preguntas. Para la parte de la reforma fiscal, pues no le podíamos dar vueltas, por más que tratamos de decir, pues buscar otra explicación para los impuestos, no lo hay. Sí lo hicimos para la parte de la reforma energética. Si tú ves las preguntas, no dice privatizar. ¿Por qué? Porque queremos que este ejercicio ciudadano sea lo más transparente posible, ¿no? Que después no digan, es que las preguntas son inducidas, ¿no? Está hecho para que todos digan que no. Y créeme que no fue así. Entonces yo creo que es importante información a la ciudadanía, información a los políticos y a los que toman decisiones. Yo creo que es muy lamentable que en este país un pequeño sector vaya a decidir sobre el futuro del país, ¿no? Y en este caso de la reforma energética y reforma fiscal que van emparejadas, ¿no? Ahorita se metieron las propuestas de energía de reforma energética, pero evidentemente si hay menos ingresos, porque las utilidades van a ser compartidas, pues que se tiene que cubrir ese hoyo, y ese hoyo no hay otro más que subir impuestos. Héctor León. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Pues mira, básicamente el asunto es de que estamos siendo bombardeados por una serie de mentiras por parte del gobierno federal, porque se nos dice y se nos hace mucho hincapié en los spots de televisión de que se está retomando el texto constitucional, lo que quería Lázaro, palabra por palabra, incluso es su eslogan, ¿no? Y pues nos encontramos aquí con un asunto, ¿no? Que efectivamente, primero, el decreto expropiatorio del 38 de Cárdenas lo hace para nacionalizar, no para privatizar, ¿no? Eso en primera instancia. En segunda instancia, hay un decreto del 9 de diciembre del 40, que es publicado en el Diario Oficial de la Federación y que es el que están promocionando tanto, donde dicen de que eso era lo que quería Cárdenas, ¿no? Que ahí dejó la ventana abierta, ¿no? Esa es mentira. Lo que pasa es de que Miguel Alemán trae los contratos riesgos a partir de esa ambigüedad del texto, del cambio constitucional al 27, y así trabajan los contratos riesgos hasta el 60, donde Adolfo López Mateos le mete finalmente las 12 palabras que hacen que actualmente la iniciativa privada no entre al negocio del petróleo. Yo creo que en primera instancia habría que dejar eso. ¿Cuál es el asunto? Hay una mentira y no a la vez. ¿Por qué hay una mentira? Porque no hay mentira porque se está regresando al texto aprobado en el 40 por la Cámara de Diputados. Sin embargo, Peña Nieto lo está manejando de forma perversa para dejar entrar de esta forma el capital privado. Y yo creo que es algo que sí se debe dejar muy claro a la ciudadanía porque no lo sabe, de que se tiene que defender esas 12 palabras que dejó López Mateos en la Constitución. Asimismo, con la generación de electricidad, pues se está dejando la ventana abierta ya para que todo mundo pueda entrar, ¿no? Por ejemplo, Peña Nieto también ha cometido muchas ilegalidades en estos últimos 2 meses, ¿no? La barra de Chicontepec, que tú comentabas, 345 kilómetros cuadrados, se lo concesiona de forma ilegal a 3 empresas extranjeras, ¿no? Petrolite, DWF y Halliburton. Después, el 30 de julio, desincorpora la planta de gas Pajaritos, el día 30 de julio, y pues bueno, se la vende a Mexicham, una empresa privada. Entonces está comenzando a haber un desmantelamiento de la industria petrolera y una concesión de incluso los pozos que debería de perforar Pemex, de forma ilegal. ¿Y esto de qué viene originado? Pues de 2 cuestiones, ¿no? Una falta de inversión por parte del gobierno federal en Pemex, ¿no? Que no la ha hecho durante mucho tiempo precisamente para llegar a lo que estamos viviendo actualmente, y segundo, la falta de brigadas de exploración para encontrar mayor cantidad de yacimientos. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Entre líneas. En un momento regresamos. Análisis, reflexión, entre líneas. En Tulancingo al 75-506-40. Bueno, ya regresamos, ya está en la línea telefónica está el diputado Eric Matas Rivera. Él es diputado federal por el Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión Especial de Energías Renovables. Eric, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, aquí con el gusto de saludarlos y poder platicar con su auditorio y las personas que lo están acompañando en la estación radiofónica. Eric, bueno, pues la propuesta de reforma ha sumado y ha dividido y ha tenido oposición, y nos encontramos justamente hoy en una situación en que la ciudadanía, pues cada día, entre más la bombardean de distintos ángulos de información, ya casi no entiende lo que está ocurriendo con esta transformación que se quiere hacer de Petróleos Mexicanos, Eric. Sí, mire, yo creo que aquí nos ha faltado hablar con más precisión respecto a los alcances que se pretenden con la reforma energética. Ya nos encontramos con diferentes propuestas de diferentes partidos políticos, donde podemos comparar los alcances que cada partido político propone a través de sus representantes en la Cámara de Diputados. Y concretamente, la propuesta que tiene el Partido Acción Nacional tiene como objetivo principal, en primer lugar, que México tenga garantizado su portafolio energético, que México tenga asegurado su abasto en energía, ya sea para consumo industrial o para las casas a través de la energía eléctrica o los hidrocarburos. También nos ha faltado mencionar en este proceso de difusión que tenemos de la reforma energética, que la reforma energética no es la reforma de Pemex. Ahora, cuando hablamos de la reforma energética, estamos refiriéndonos a una reforma integral que tiene varios lados. Por un lado, los hidrocarburos, es decir, el petróleo; por otro lado, la energía eléctrica; y por otro lado, las energías renovables, que es la parte más noble y la parte que más podría interesar a la gente, porque estaremos hablando de generar energía a través de fuentes alternativas, de fuentes limpias, en las que encontraríamos no solamente el poder abatir la contaminación, sino también abatir los costos de producción de energía, y de esa manera abrir la competencia y los precios para que la gente se beneficie de tener mejores precios a su alcance, y que la gente pueda pagar los recibos de luz. Y obviamente esto viene acompañado de una inversión que es necesaria, una inversión de la que no podemos escaparnos, porque si queremos realmente modernizar toda la industria energética, necesariamente esto tiene que pasar por inversiones no solamente públicas, sino privadas, y esto por consiguiente nos lleva a generar los empleos que México también necesita. Para mucha gente la situación que atraviesa el sector energético en algunos aspectos está en una fase de crisis. Tampoco es un secreto para nadie que el petróleo se está agotando en los yacimientos que está explotando actualmente Petróleos Mexicanos. Y por otro lado, las energías renovables son energías prácticamente en pañales. Sin embargo, yo veo que hay mucha confrontación al llevar a la mesa las tres propuestas, tanto del PAN como del PRI y del PRD, y por el otro lado el movimiento Morena también está llevando su propia discusión, y creo que esto de alguna manera nos puede confrontar incluso ya como sociedad. ¿Esto ustedes lo han visto, lo han previsto, diputado? Sí, mire, sí tenemos previsto. Obviamente respetamos la posición que tiene cada uno de los partidos políticos, que está basado en su origen ideológico. Sin embargo, a la gente no le podemos llegar solamente con discursos, necesitamos llegarle con soluciones. Y las soluciones parten de tener que transformar toda la industria energética, y esto obviamente tiene que pasar por una reforma energética integral, donde no tengamos miedo de tocar la Constitución, tanto en el artículo 27 constitucional, que se refiere a los recursos naturales, al artículo 28
vamos a encontrar coincidencias en algunos puntos, como ya vi en el contenido de la reforma del presidente de la República, con el contenido de la propuesta que hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y esas coincidencias las tenemos en la parte fiscal, en el sentido de quitarle a Pemex a la Secretaría de Hacienda, para que no siga siendo la Secretaría de Hacienda la que define los recursos, los dividendos que se obtienen por la venta de petróleo o por el cobro de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso, pues, yo respeto mucho eso, sin embargo, sí me atrevo a señalarles que tanto la propuesta del presidente Peña como la propuesta del PRD no han tomado en cuenta el aspecto de las energías renovables. Y si vamos a tomar en cuenta el ámbito de las energías renovables, de las energías limpias, entonces necesariamente tenemos que reformar tanto el artículo 28 como el 25, para que no sea la Comisión Federal de Electricidad la única empresa que pueda vender, comercializar la energía eléctrica. Diputado Eric, ¿puede haber reforma energética sin tocar la Constitución? Yo creo que no, porque no podemos impulsar una transformación energética con hipocresías. Si hablamos de hipocresías, es que no podemos estar simulando contratos de exploración a través de contratistas, como es el caso que tenemos ahorita. Ahorita en todas las zonas de perforación, llámese Chicontepec, llámese Cantarell, que es Campeche, llámese la cuenca de Burgos, en la parte de Dos Bocas, de Tabasco, en todos estos lugares existen empresas contratistas que están explorando. La diferencia es que en este momento el costo de exploración lo absorbe totalmente el petróleo mexicano. Y si nosotros reformamos, vamos a compartir los dividendos o la renta petrolera, como le llaman, obviamente sin perder la rectoría, sin perder la propiedad del petróleo. Por eso en el Partido Acción Nacional lo que estamos proponiendo es que exista una Comisión Nacional de Hidrocarburos y que de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pueda regular la exploración y la explotación de los hidrocarburos. Otra parte donde yo veo coincidencia y aplaudo que el PRD pues haya agregado en su propuesta que se pueda abrir la inversión privada para el sector secundario de la petroquímica. Yo creo que esa es la entrada para llegar al sector primario. Cuando hablamos de petroquímica, debemos entender que la petroquímica pues, se clasifica primaria, secundaria y primaria, que se refiere a la transformación de petróleo en gasolina, en diésel, combustible. Cuando hablamos de petroquímica secundaria, ya nos referimos a la transformación de estas sustancias en plásticos, en fertilizantes, en pesticidas, en fin, productos que derivan del petróleo, pero ya con una segunda transformación. Diputado, vamos a una pausa, por favor, no se vaya y regresamos con usted. Sí, ¿cómo? En un momento continuamos con más Entre Líneas. Esta es XCNQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM, transmitiendo desde Tulancingo Hidalgo, Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto. 2 frecuencias, ambas con 50,000 watts de potencia, cubriendo el centro de la República Mexicana. Somos la más potente y la más escuchada. NQ, Radio Sin Límites. La familia Vera Márquez participa en el deceso del señor Gaspar Álvaro Vera Hernández. El duelo se recibe en calle Moral 5, Colonia El Paraíso. Descanse en paz el señor Gaspar Álvaro Vera Hernández. Funerales Los Sauces, excelencia en servicios funerarios. Comparte tus comentarios Entre Líneas. En Tulancingo al 75-50640. Ya regresamos con el diputado Egmarte. Aquí está el secretario de organización del PRD, Javier López. Le quiero preguntar, porque usted dijo, diputado, que hay coincidencias con el PRD. Javier, ¿hay coincidencias entre la reforma que propone el PAN con la de ustedes? No, le voy
quería señalar porque de entrada ellos las dicen coincidencias que habría al 100% vienen cuando capital privado, y desde ahí no hay coincidencia. Yo ya lo decía en mi primera intervención, Pemex no necesita de la inversión privada como accionistas, como beneficiarios, para poder salir adelante. Y también mencionaba el diputado que en la propuesta que hace el PRD no se incluye la ley de energías renovables. Sí se incluye. En la propuesta que presentó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se presenta la modificación o la adecuación de 12 leyes secundarias aproximadamente. Una de ellas es la de la energía renovable, la otra es la de la ley de excedentes petroleros, porque no se sabe qué se hace con ese dinero. Hasta lo que hemos revisado de la propuesta del PAN, sí tiene mucha similitud con la propuesta del PRI. Yo creo que a lo mejor el diputado se confundió, pero hay mucha similitud con lo que propone el PRI en lo que hemos revisado. Diputado Eric Marte. Sí, mire, yo creo que es bueno empaparse de la información, del contenido de las propuestas que hacen los respectivos partidos. Cuando hablamos de coincidencia, hablamos, el PRD está a favor de las personas de inversión privada en petroquímicos, en petroquímica secundaria. Eso lo pueden revisar en la propuesta que formularon ellos. Y la otra es en el sentido fiscal. El PRD lo menciona como un programa de transición que baje paulatinamente el total de derechos que actualmente paga Pemex, reformar la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria para vincular la intervención de la Secretaría de Hacienda y de la gestión presupuestal de Pemex. Textualmente esto es lo que menciona la propuesta del PRD. El PAN lo propone como cambiar el régimen fiscal para que la dependencia presupuestal de petróleo disminuya gradualmente. El PRI lo menciona de la misma manera, pero con otros términos. Entonces, a mí me gustaría escuchar una propuesta congruente en el sentido de que si estamos abriendo las energías renovables, entonces la inversión que se haga en energías renovables, ¿a quién se la vamos a vender si la propia Constitución nos impide de comercializar la energía eléctrica? Sería un contrasentido. Sería un contrasentido. Diputado, de la reforma nosotros hemos estado escuchando desde el presidente Fox, después con el presidente Calderón y ahora con el presidente Peña. ¿Qué tanto podemos aguantar todavía dándole vueltas al asunto y ya no tomar decisiones definitivas? Porque mientras nosotros estamos discutiendo como mexicanos si vamos a una reforma o no, otros países están avanzando en tecnología y están avanzando en energías renovables y están avanzando en una mejor refinación del crudo. Sí, mire, yo creo que no solamente tenemos que avanzar a una velocidad mucho mayor a partir de una reforma energética necesaria, sino si nosotros analizamos, en México tenemos un subsidio de la gasolina impresionante. En otros países el subsidio no es para gasolina, el subsidio es para energías renovables. Aquí en México no existen subsidios para energías renovables. Yo lo voy a poner un ejemplo muy fácil. Mientras se vacía un vaso de petróleo, nosotros tenemos que apostarle a que se vaya llenando el vaso de energías renovables. Esa parte no la considera ni la propuesta del presidente Peña, ni la propuesta del PRD. Y si lo considera, entonces tendrían que ser congruentes, porque necesariamente tendríamos que eliminar las prácticas monopólicas que existen establecidas en el artículo 28 de la Constitución. Y si realmente está considerando esa propuesta, entonces también tenemos que reformar el artículo 25, que se refiere a la rectoría del Estado sobre la economía, para que se puedan participar empresas privadas en inversiones de energías renovables. Andrés Caballero, coordinador de Morena en Hidalgo, quiere hacer una precisión. Bueno, mire, primeramente hace un momento yo planteaba que Pemex tiene una fortaleza que viene superando a mismo Exxon. Usted me refutaba que en el asunto de empleados. Yo quiero precisarle que lo rentable de Pemex representa 100,000 millones de pesos, de dólares,
al año, mientras que Exxon tiene 400 mil millones de dólares. De esto hay una utilidad del 75% para Pemex, y de esa cantidad que ingresa, que hace Exxon, obtiene una utilidad del 20 al 25%. Esto lo hace a Pemex una empresa rentable. ¿Y por qué? Porque tiene una ventaja. Exxon tiene que refinar y comprar petróleo en diferentes países y México lo tiene. Pemex lo tiene, no lo paga nadie, no se lo compra nadie. Y entonces las utilidades de Pemex no las podemos compartir con nadie. Respecto a tecnología, argumentan que requerimos inversión privada para tecnología. Lo decía aquí uno de los ponentes, el Instituto Mexicano del Petróleo representó en su momento tecnología de vanguardia y de punta. Mismo Petrobras vino a brevar de la tecnología a México. Nuestros técnicos mexicanos sentimos que son técnicos calificados, son capaces de asumir cualquier tipo de perforación en cualquier latitud del país y el trabajo de refinación. Nuestras refinerías están aprovechándose no más allá del 60%. Esto también me parece una situación perversa de la conducción de la política energética en nuestro país, que no se estén utilizando al 100% a su capacidad las refinerías. Y es terrible ver que nos digan que Petróleos Mexicanos está en quiebra cuando es una de las empresas, la empresa número 13 en América Latina. Y con todos los corporativos del mundo, Pemex ocupa el lugar 34. Entonces, ¿dónde está la situación de quiebra? Y esto lo podemos demostrar con los mismos estudios que Petróleos Mexicanos nos presenta. Los mismos estudios. Que hemos tenido cierta variación en el ranking mundial. En el 2009 estábamos en el 31, 2010 64, 2011 49, actualmente estamos en el 34. Diputado Eric, la rentabilidad de la empresa. Sí, mire, la rentabilidad de la empresa, yo creo que no es muy conformista decir que estamos en un muy buen tercer lugar, y podríamos estar en el primer lugar, no solamente en la producción de energía renovable, sino también modernizando la empresa petrolera. Y cuando hablamos de rentabilidad, pues debemos considerar que las dos refinerías que tenemos no son suficientes para abastecer la necesidad que tiene México. México necesita por lo menos de 6 refinerías. Cada refinería tiene un costo aproximadamente de 10,000 millones de dólares. Yo le pregunto al PRD, si quiere que esta inversión la haga México, entonces estaremos dispuestos a sacrificar una parte del presupuesto, del techo financiero que se destina para obras de infraestructura, para desarrollo social, para educación. Yo creo que no se vale que por un lado le digamos a la gente queremos que crezca Petróleos Mexicanos o todo el sector energético, y por otro lado le cerremos la puerta a la inversión privada, porque eso es contradictorio. Si queremos que crezca, necesitamos la inversión privada, y si no queremos que haya inversión privada, entonces debemos estar conscientes de que se va a sacrificar recursos para educación, para desarrollo social, para seguridad y para todas las necesidades que tiene el país. Yo creo que no se vale que los pobres sean los que tengan que pagar esa inversión, habiendo capitales mexicanos y de otros países dispuestos a invertir. Obviamente nosotros no tenemos que perder la propiedad de petróleo. Si nos permite, vamos a otra pausa, diputado, y regresamos con usted con este tema. Vámonos, con mucho gusto. Entre líneas. En un momento regresamos. NQ, música sin límites. Continuamos Entre líneas. Diputado Eric Marte, aquí está Héctor Legorreta también de Morena, quiere hacerle algunas precisiones. Sí, mire, ¿qué tal, diputado? Buenas tardes. Buenas noches. Mire, yo creo que ahorita el diputado decía que hay que hablar sin hipocresías, y hay que hacerlo de esa forma. Hay que recordar que el PAN fue creado en 1939 por Manuel Gómez Morín, precisamente después de la expropiación de Cárdenas, y aglutinó a gran parte de los inconformes con la expropiación.
El PAN ahorita, la reforma que está presentando es totalmente entreguista, y así hay que decirlo. ¿Por qué? Porque está llevando la agenda energética de Estados Unidos y de las grandes potencias industriales, así es. ¿Y cuál es el asunto? El PAN está proponiendo abrir todo lo que se pueda, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que está proponiendo Morena. Morena tiene también una propuesta energética, nada más que como no entramos al pacto, pues no nos toman en cuenta. Pero pues son 15 puntos, entre los cuales está abrir 5 nuevas refinerías, aumentar la inversión en ciencia y tecnología, en la cuestión de petróleo, hacer nuevas brigadas de exploración, etcétera. Y con respecto a los impuestos, de lo que hablaba el diputado, habría que decir, por ejemplo, Pemex recibe más o menos, según el informe que maneja Pemex, el gasto operativo es de 40%. Lo que gasta, de todo lo que obtiene Pemex, el 40% lo gasta en la nómina. Ahí están los viajes de la hija de Romeo de Champs, del perro y todo eso, ¿no? Y los gastos onerosos que se hacen también en Pemex, vinos, caviar, etcétera. Pero de ahí, por ejemplo, tenemos de ingresos, Pemex en 2011 obtuvo 124.18 mil millones de dólares y de impuestos pagó 63 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Si se baja los salarios de la alta burocracia de Pemex, si se dejan a un lado los gastos onerosos, ¿no?, como los que mencionábamos, si se dejan de dar canonjías al sindicato y si se baja el nivel de impuestos, ahí sí, acorde a la propuesta del PAN, a que Pemex pague lo de un ISR común y corriente, el 33%, 30%, Pemex tendría la capacidad de invertir y tendría la capacidad de dar dinero al erario público para que se puedan seguir construyendo hospitales, escuelas, alumbrado público, etcétera. A ver, diputado Eric. Sí, mire, yo creo que es importante que la gente conozca una de cada 3 obras que se realizan prácticamente viene de los recursos petroleros. El presupuesto de egresos de la Federación pues está prácticamente petrolizado, ya que el 33% de sus fondos provienen de la renta petrolera. Esto significa que 1.300.000 millones de pesos de los 4 billones que constituyen el presupuesto pues vienen precisamente de los ingresos petroleros. Pero no podemos seguir tratando a Pemex como la caja, no la caja chica, sino la caja grandota del gobierno. Por eso Pemex no ha crecido, porque no ha sabido reinvertir el recurso, sobre todo en exploración. Nosotros, para darle valor a la empresa petrolera, necesitamos ampliar las reservas. Todas las empresas mineras y petroleras valen según el contenido de sus reservas. Y en ese sentido, sabemos que aquí en México contamos con una reserva muy grande de gas que conviene explorar, pero que México no tiene ni la tecnología ni los recursos suficientes para invertir en esta exploración. Esta exploración se va a llevar varios años. Déjeme decirle a la Morena que conviene que impulsemos una reforma energética ahorita, porque finalmente los frutos de esta reforma energética no se van a ver en un año. En un año empezaremos a generar empleos, pero realmente los frutos se van a ver en 4 o 5 años. Una refinería no se lleva menos de 5 años la construcción, una exploración no se lleva de 3 a 4 años. Por lo tanto, no le tengamos miedo a esa reforma energética. Y ¿quién nos asegura quién ocupará el poder el próximo sexenio? Y esa persona que ocupe el poder es quien realmente va a disfrutar los frutos de esta reforma energética que estemos sembrando desde ahorita. Por eso yo tengo algunas coincidencias. Estoy de acuerdo en lo que menciona el tiempo cuando se consiguió el Partido Acción Nacional y las motivaciones que tuvieron. Pero estamos hablando de hace muchos años. La política pues, es de tiempos y circunstancias. Y las circunstancias que vivimos ahorita exigen que Pemex y todo el sector energético tenga un tratamiento a la altura de la competencia que exige el mercado mundial. Y yo también estoy de acuerdo en que es desleal el propósito político electorero del gobierno del presidente Peña de involucrar la imagen del presidente Lázaro Cárdenas para tratar de justificar en el pasado
que se tiene que enfrentar en el futuro de México. En todo caso, lo que se tendría que tomar del presidente Cárdenas es el valor en la toma de decisiones que mejoraron las condiciones de vida de los mexicanos. Pero ya vivimos otra circunstancia. Ahora los energéticos se han estado agotando y necesitamos ir por nuevas fuentes de suministro, y esas nuevas fuentes están en el gas shale o gas pizarra, como se le llama en español, y esas reservas necesitan explorarse, y nosotros necesitamos apostarle a una inversión que permita no solamente generar empleo, sino garantizar nuestro portafolio energético para que las próximas generaciones no tengan que ver el petróleo en los museos. Al rato, en lugar de geólogos o ingenieros petroleros, vamos a necesitar antropólogos. Por eso yo les pediría que reflexionaran en la propuesta e hiciéramos una combinación de tal manera que enriqueciéramos las propuestas de cada quien y finalmente tomemos una decisión, no pensando en nuestro partido, sino pensando en México. Ese es lo que nos mueve a los panistas, el bien común. También está aquí en la mesa Francisco Tobal Quesada, es miembro del Consejo Nacional Ciudadano de la consulta sobre la reforma fiscal y energética. Francisco. Sí, mucho de lo que estamos discutiendo tiene que ver con el tipo de país que queremos, ¿no? Y mucho de lo que, del país que queremos significa mucho de lo que fuimos y lo que nos ayuda a construir este país, ¿no? Se habla de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Pero no hay que perder de vista que la Comisión Federal de Electricidad tiene un objetivo, ¿no? Que es producir y transmitir energía al menor costo posible. Ese es su objetivo. No busca tener ganancias. Esa es la gran diferencia, ¿no? También hay que precisar que en la propuesta que presenta el PAN, lo medular es el régimen de propiedad, ¿no? Entonces, dicen que hay coincidencias. Yo espero que la coincidencia no sea privatizar, ¿no? Más bien, si hay coincidencia, sería la no privatización del sector energético. Y me preocupa mucho porque estas decisiones se toman en un pequeño grupo, ¿no? Se ha hablado del Pacto por México, ¿no? Que, mucho lo querían relacionar. El Pacto por México es un asunto popular entre partidos políticos. Y si vemos el resultado de las elecciones, pues hay una gran, hay mucha gente que no participa, ¿no? Esa es por una parte, ¿no? El Pacto por México. Otra parte es que nos preocupa como ciudadanos, es que no se le pida la opinión, ¿no? Porque como comencé esta intervención, mucho tiene que ver con el tipo de país que queremos. Y el tipo de país incluye a los ciudadanos, ¿no? Entonces, la consulta que estamos proponiendo y que en el estado de Hidalgo se va a llevar el 1 de septiembre, y en otros estados el 25 de agosto, tiene que ver con esto. No tiene un carácter vinculatorio, eso es verdad, pero sí queremos que sea un instrumento, un insumo para la discusión. Y igual el ingeniero propuso hacer una recolección de firmas para hacer una consulta nacional. Dice el secretario de Gobernación que eso no está en la Constitución. Evidentemente no está en la Constitución porque es algo pendiente que hay por resolver. Y yo no lo diría como una justificación, sino como más bien como una preocupación. No hay los mecanismos para que las personas participen y decidan sobre el futuro que quieren. Diputado, al final de toda esta discusión nos está llevando a los ciudadanos a no poder entender qué pasa con esta reforma y luego con esta consulta ciudadana que piensan hacer algunos partidos, algunas organizaciones sociales. ¿A dónde nos va a llevar esto, diputado? Mire, yo creo que los partidos políticos cuando seleccionan a sus candidatos y los someten al escrutinio popular o a una elección, en ese momento están depositando la confianza de sus representantes populares. Por eso nosotros estamos en la Cámara de Diputados representando a nuestros partidos, representando a las fuerzas políticas, a nuestros distritos, y yo creo que en algunos partidos existe la confianza de sus representantes. Nosotros obviamente no estamos legislando en contra de los intereses del pueblo, por el contrario, estamos velando primero por los intereses del país. Y antes que pensar en el fortalecimiento de Pemex, lo que estamos pensando es en el fortalecimiento de la economía del país, de que esto le beneficie a la gente, no a una empresa nada más. Por eso yo invitaría a que, respetando la consulta que van a hacer, cada quien tiene sus prácticas, yo invitaría a que refrendaran la confianza de sus
quienes los están representando en la Cámara de Diputados, pues vayan respaldados por ese sentido popular. Nosotros sí tenemos la confianza en nuestros representantes, por eso estamos legislando a favor del pueblo, no estamos en contra de los intereses del pueblo. Y quiero hacer la aclaración de que el PAN no está de acuerdo en la privatización. Nosotros de ninguna manera entregaríamos los recursos energéticos a la iniciativa privada, donde perdamos la rectoría o el sentido de propiedad de la nación. Sin embargo, necesitamos hacer una combinación de intereses donde pensemos primeramente en la gente, y que si realmente le queremos ofrecer a la gente empleos, seguridad energética, entonces pensemos en una verdadera reforma energética sin titubeos. Eso es lo que México necesita desde hace muchos años, y hoy que se abrió la oportunidad, no perdamos la oportunidad de que México cuente con esta reforma energética y que las próximas generaciones tengan la seguridad de tener energía, ya sea de hidrocarburos, energías renovables o cualquier otro tipo de energía alternativa. Y tampoco le neguemos la oportunidad a las próximas generaciones de tener empleos a través de otro tipo de fuentes alternativas. Diputado, pues muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a Eric Márquez Rivera Villanueva, diputado federal del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión Especial de Energías Renovables. Gracias, buenas noches, diputado. Buenas noches, un saludo a su auditorio y a los presentes de ahí. Gracias, diputado. Gracias, Andrés Caballero. Mire, lo mismo dijeron cuando privatizaron Teléfonos de México. Dijeron que el pueblo salía beneficiado. Hoy el pueblo y demás. Pero es muy ejemplar Telmex, que lo ostenta hoy el hombre más rico del mundo, quien no tarda ni un año en pagar en lo que pagó por esta empresa que trabajaba con números rojos, con números negros. Ajá. Y hoy pagamos el teléfono más caro del mundo. El pueblo no tiene ningún beneficio. ¿Qué buscan? Y en concreto, en la iniciativa que presenta Peña Nieto al Congreso, dice eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos. ¿Qué significa esto? Quieren quitarse la atadura que les impide de manera cómplice entregarle la renta petrolera a las transnacionales anglosajonas. Hoy el mundo está reestatizando la industria petrolera. Yeltsin, al igual que Salinas, aquí en México Salinas inicia la venta de las empresas estatales, Yeltsin hace lo mismo en Rusia y Cardoso en Brasil. Rusia está en revertir la privatización petrolera. Lo mismo hizo el presidente Lula da Silva con Petrobras, fortalecido desde la rectoría del Estado. No se aventó la expropiación como lo hicieron los demás países de Sudamérica, pero ante el descubrimiento de esa cuenca petrolera enorme en el Brasil, crea una empresa, propiedad 100% del Estado brasileño, y que todas las utilidades de esta empresa van al beneficio de programas sociales. México no puede estar en un camino de privatización. Es una actitud muy depredadora del PRI y del PAN como personeros de la derecha, de las transnacionales, de ahí que reiteramos la necesidad de que se abran estos espacios más ampliamente para poder analizar y hacer llegar las opiniones. Francisco Tubayano. Muchas gracias. Únicamente para invitar a la ciudadanía, este 1 de septiembre, en lugares y plazas públicas, podrá emitir su opinión con respecto a la reforma energética y fiscal. Trataremos de estar en los 84 municipios del estado. En Pachuca vamos a estar, en las principales ciudades vamos a estar con más de una mesa de receptora de gracias, información. Javier, de manera muy sucinta. Bueno, muy rápido. Javier es él, yo soy Tengan cuidado. Rápidamente, el 30 de agosto, el viernes, vamos a tener un foro sobre la reforma energética. Están por confirmarnos el lugar, pero nos dijeron que a lo mejor sí nos prestan el Bartolomé de Medina. Va a estar Paco Ignacio Taibo, va a estar la doctora María Fernanda Campa. Eso va a ser el viernes 30 a las 3 de la tarde, y el 8 de septiembre en el Zócalo, 10 de la mañana, con Andrés Manuel defendiendo el petróleo. Javier, ya nos vamos. Sí, claro que sí, muchas gracias. Coincidimos y le informamos a la ciudadanía que como PRD estamos conscientes de que Pemex se tiene que modernizar, más no privatizar. Y si hay manera, hay que combatir la corrupción, hay que invertirle, hay que crear una ley
que maneje los excedentes petroleros y que todo ese dinero se vaya al fortalecimiento de la paraestatal, que no malinformen a la ciudadanía. Bueno, ya me despido, gracias a quienes estuvieron en los controles, Jorge Martínez en Pachuca, Memo Ortega en Tulancingo, y a Jaciel Velasco que hizo posible la transmisión vía televisión. Se despide Juan Carlos Ortiz, gracias, buenas noches. Buenas noches. Perdón, muchas gracias. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.